Muy buenas noches, Panamá. Un nuevo programa, La Audiencia. Pues hoy empezando con Alejandro Pérez Saldaña y de todo lo que va a ser, o ha sido, las novedades en esta semana. Pues tenemos que empezar con esa denuncia que pusiste la semana pasada en la Asamblea contra la magistrada María Eugenia López. Sí, ¿por qué la Asamblea? ¿Por qué la Asamblea? ¿Por qué se Porque puso? los magistrados de la Corte son juzgados por la Asamblea Nacional. En la Comisión de Credenciales ahí se designa un tribunal de garantía, un fiscal y la magistrada o el magistrado que va a ese proceso designará un defensor. Uh-huh. Es decir, es tanto lo que se hizo con el magistrado, tanto Faúndez como con el magistrado Moncada Luna. Exactamente. La denuncia va dirigida básicamente y tiene sustento en la información que nosotros todos los panameños recibimos a través del diario El Panamérica, en el cual se hablaba de la intromisión de la magistrada en los asuntos y en el proceso, pinchazos, incluso a través de supuesta participación en la Secretaría Judicial para que se alterara el orden de prelación de las audiencias de juicio oral con la finalidad de adelantar por encima de un montón de procesos y por encima de gente presa el proceso de pinchazos. Bueno, no solamente eso, sino que ahora también con este mes tan irregular que vamos a tener, donde pues vuelve a caer el problema de los tiempos y de las audiencias, porque con estos días de hombres y mujeres, ¿qué va a pasar con las audiencias ya reprogramadas para enero de 2021? Todas las audiencias, hasta que se anuló la sentencia de no culpable de Ricardo Martinelli, todas las audiencias estaban siendo reprogramadas para el año 22. Sí. Después que se absurdamente toman una decisión contrario a derecho y anulan el proceso en el cual Ricardo Martinelli salió inocente, después de eso, de pronto anunciaron primero a través de una notificación media chimba, sí, de que iba a ser en marzo. Sí. Después el órgano judicial desmintió esa noticia y después señalaron que era en junio, pero lo que pasa es que hay muchos abogados que estaban esperando audiencia y que todas se la reprogramaron para el año 22. Entre esos, uno de los abogados de Ricardo Martinelli, que es el licenciado Alfredo Vallarino Alemán, que 4 audiencias fueron reprogramadas para el año 22. Entonces, incluso hay audiencias ya para el año 23. Sí. Bueno, quiero ir antes, Alejandro, con esta noticia presentada por Linda Branch, que esta mañana entrevistó a Luis Eduardo Camacho, padre, exactamente sobre esto. Veamos. Durante la pandemia, un informe del Ministerio Público reveló que en el año 2020, año en que inició la pandemia del COVID-19, se reportó un incremento de casi un 130% en los delitos relacionados con el uso de la tecnología y en un 50% aumentaron los delitos contra la seguridad informática. El uso de banca en línea, el aumento del comercio electrónico, la educación virtual, el teletrabajo, así como la concurrencia en servicios online son parte del origen del aumento excesivo en los delitos relacionados con el uso de la tecnología durante. Luis Eduardo Camacho, vocero del expresidente Ricardo Martinelli, informó que aún se encuentran vigentes las medidas cautelares de protección emitidas por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas a favor del ex mandatario del país. Ahora mismo, fíjate, hay otra denuncia que se presentó en el Pleno de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que analiza no solamente los hechos anteriores, sino analiza también los atentados contra la vida que se le hizo a Ricardo. No sé qué pasó. Bueno, teníamos esa presentación, pero al final es lo que estábamos hablando. Mañana, de todos modos, hay una conferencia de prensa a la 1 de la tarde, pues exponiendo esto que está diciendo el vocero del presidente Martinelli, Luis Eduardo Camacho. Le doy la bienvenida a Roniel Ortiz.
Don Ronnie. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Alejandro. Y a todo el público que nos ve todos los miércoles. Bueno, hablando sobre este primer tema, roto la orden de prelación de juicios y lo que ha ocurrido con esta audiencia programada para el 22 de junio. Del 21, a pesar que hay gente que está esperando audiencia para incluso el año 23. Sí. Bueno, Fernando, acuérdate que tú presentaste aquí un video donde una persona denunció que se pagó dinero para poder agilizar que el juicio se haga. No es que nosotros no estemos oponiendo que el juicio se haga o no se haga, queremos que se haga como la ley dice, sin intervenir terceras personas o políticos o enemigos en esta decisión. Nosotros no podemos olvidar que el grupo Movín controla parte de lo que son los tribunales de justicia. Sí. Ponen y quitan jueces y magistrados y algunos que son muy serios pierden su seriedad cuando se venden o hacen lo que ellos le piden que se haga. Entonces ya se había denunciado este tema y yo había traído a colación una entrevista que había dado el fiscal diciendo que él tenía gente dentro del SPA moviendo para poder mover la fecha de audiencia cuando el principio de estricta igualdad de las partes y de separación de funciones que establece el sistema penal acusatorio prohíbe esto. Si se tenía que ir a pedir algo, teníamos que ir todas las partes. Claro. Ahí no podíamos, que vamos a mandar un fiscal por debajo de la mesa a que vaya a negociar con la oficina judicial y todo lo denunciamos. Entonces, ¿qué resulta ser? Aparentemente hay una agenda política dentro de todo esto. Ya habíamos denunciado lo que había sucedido en el fallo de anulación, donde el magistrado Diego Fernández, en su salvamento del voto, de su voto, y para que la gente entienda que es un salvamento de voto, resulta ser que cuando hay un fallo de un tribunal colegiado, es colegiado porque son 3 magistrados los que van a decidir con relación a un juicio de anulación, en este caso en particular. ¿Qué resulta? Que esos magistrados, va a haber un presidente y van a haber 2 más, que son los que conforman el tribunal. Cuando hacen el proyecto, generalmente el proyecto lo hace el presidente. En este caso el presidente era el magistrado Diego Fernández, quien hizo un proyecto y lo puso a circular. ¿Qué resulta ser? Que producto de lo que ya se había denunciado, las otras 2 magistradas cambian el proyecto que anulaba el proceso, porque así está establecido en el salvamento de voto, y ahorita le explico qué es el salvamento de voto del magistrado. El salvamento del voto del magistrado no es nada más y nada menos que su opinión de lo que él había proyectado para que los otros 2 magistrados en sala unitaria decidieran de la misma forma. Ellas hicieron un proyecto aparte, hubo pujas y repujas, se habla de que hubo dinero de $100,000 en ese caso en particular, y hacen un proyecto y como eran 2 contra 1, tumban el del magistrado Diego Fernández y prevalece el de ellas. El disparate. Que es el disparate. Pero en el salvamento de voto, que era parte del proyecto del magistrado, cuando van a firmar, firman los 3. Las 2 primeras firmaron, pero los magistrados, y eso pasa en la corte, tribunales superiores o los tribunales que son conformados por 3 o más jueces, se establece que si tú no estás de acuerdo, tú das tu opinión. Entonces el magistrado, en su opinión, que se llama salvamento de voto, dice: salvo mi voto por esto. Mire, la elección de derecho que dio este magistrado en este salvamento de voto era la verdad. No puede un juez, y esto nos lo enseñan a nosotros en la Facultad de Derecho con relación al tema de la petita que viene de Roma, del origen del derecho allá, establece que la petita es la petición. Entonces tú tienes que pedir justa petita, el juez tiene que fallar justa petita, de la forma justa, lo que se pidió. No se puede fallar menos, ni se puede fallar más, porque estaríamos ante una extralimitación de funciones o una extrapetita. En este caso en particular, los recurrentes, en este caso la Fiscalía, con el fiscal Ricotre González, y por otra parte el licenciado Rosendo, con las partes que él también representa, hicieron 2 recursos de anulación, y cuando discutíamos esos temas aquí, y que fueron a la Corte porque ellos pusieron recursos de anulación con causales concurrentes de casación. O era Chana o era Juana, ellos no sabían por qué se estaban metiendo. La Corte en ese momento, la Sala Penal, bajo la ponencia de la magistrada Maribel Cornejo, dio una lección de este tema. Y dijo que tenían que ir a la anulación, que ese era un tema que no era de la Corte. Por eso se inhibían de conocer de ese pedazo y negaron las peticiones de casación, que es uno de los últimos recursos que se mete en un proceso para acabar con el trámite de la justicia en un caso X. ¿Qué resulta ser? En este caso, ellas fallaron de fondo. Si ellas no conocían, no fueron al juicio anterior, si no conocían el expediente,
porque los magistrados del Tribunal de Apelaciones lo único que llegan a conocer, porque aquí los jueces están ciegos, ¿no? Tienen que ser ciegos. Los jueces van a conocer cuando las partes se les presentan y cada uno da su versión. En este caso en particular, las juezas solamente podían fallar, y así está sustentado en el señalamiento de voto del magistrado Diego Fernández, de acuerdo a lo que pidieron. ¿Qué había pedido la Fiscalía? Absolutamente nada. ¿Qué había pedido la otra parte? Absolutamente nada. Entonces no podía estas dos magistradas venir a fallar situaciones que nadie le pidió. Ellas tenían que haber algo, no hay anulación en base a lo que cada uno. Cuando nosotros analizamos ese proceso, porque nos preparamos durante mucho tiempo, no había forma por cómo ellas decían, me opongo a que Fernando sea testigo o fue mal evacuado como testigo. Pero explica por qué fue mal evacuado. Claro. Eso es lo que el tribunal tiene que ir a dirimir. ¿Cuál es la controversia? Aquí no había controversia y ellas aparentemente, lo que fallaron las dos fue técnicamente la sustentación que debieron haber hecho las partes. Ese recurso debió haber sido rechazado de plano, no tiene ni pie ni cabeza, pero ellos lo ayudaron. Ahora, en lo que explicaba Alejandro y Fernando antes que yo llegara, es que en el sistema penal acusatorio el sistema es digitalizado. Nadie se puede meter a dirigir absolutamente nada, y fue por eso que cuando yo denuncio que el fiscal estaba hablando en TVN y mando a pedir la prueba, astutamente bajaron el video porque él ya se había adelantado y él había soltado de que tenía unas fiscales moviendo para que adelantaran el juicio, que si había un caso que se caía o no se caía, eso no era función de este fiscal. Hay una extralimitación de funciones en virtud de que él no hacía nada metiendo sus narices en la oficina judicial del sistema penal acusatorio. Pero bueno, ya supimos que hubo plata, ya supimos que lo de Movín, lo de TVN, lo ayudaron para quitar el video, porque él había dicho, contento, como le gustan mucho las cámaras, había dicho que tenía un fiscal moviendo eso. Eso es trampa, eso es ilegal, eso es jugar no con las reglas del juego, eso es jugar sin el código. Por eso es que aquí aparentemente siguió el código Mejía, que venían haciendo lo que les daba la gana, porque era la forma como les gustaba, como se sentían cómodos haciendo las cosas que hicieron. Esa es la explicación con relación a este tema en particular, que se fueron y adelantaron a Alfredo Vallarino, que es parte de la defensa, tenía 4 procesos y las fechas para sus procesos, para juicio de anulación, están para el año 2023. Entonces aquí hay una agenda política. Señores, entiendan que quieren hacer lo posible para que Ricardo Martinelli y el partido de RM no lleguen a la presidencia de este país, porque somos la única fórmula de acabar con las desigualdades que se dan en este país, de poder terminar la ciudad hospitalaria, que aparentemente a nadie tampoco le interesa. Si hubiésemos tenido la ciudad hospitalaria funcionando, si Varela no hubiese sido tan incapaz, y si hasta el momento esto se hubiese continuado, aquí no hubiéramos tenido nadie en ningún hospital, ni centro de salud, ni ninguna pensión, campaña, ni nada. en casa de campaña. Es deprimente ver, ahí pasó Mayer Miracho un video desde un helicóptero, cómo está eso abandonado. Esto es una injusticia, ese es un delito de lesa humanidad. Si tuviésemos, mira, el presidente de Guatemala, Bukele, construyó en un mes, El Salvador, en un mes construyó el hospital más moderno de Latinoamérica. Y resulta ser que el de nosotros está ahí parado, pues no lo quisieron hacer. No lo quisieron terminar. Y eso sigue igual, o sea, ya ese tema se debió haber retomado, buscar otra empresa. Aquí existen fianzas de garantía. El contratista. No, pero hay que decirlo también, Ronnie. La construcción se paralizó porque Varela y Quirón quisieron pararla. Así mismo es decir, no estamos echándole la culpa a la compañía constructora, tenemos que echarle la culpa a los que fueron los culpables de esto. Así mismo es. Porque hablábamos de eso, Alejandro, y también de un fallo presentado en el segundo tribunal que vuelve a reconocer el órgano judicial el principio de especialidad de Ricardo Martinelli. Así es. Metió un incidente de nulidad el licenciado Carlos Carrillo, y dentro de ese incidente de nulidad dijeron que no había nulidad, pero sí dijeron otra cosa muy importante, entre esas, de que Ricardo Martinelli tenía el principio de especialidad. Y tenía el principio de especialidad en ese fallo se plantea de que a él no se le impuso medidas cautelares, a él no se le hizo, por tanto, no se afectó su principio de especialidad. Sin embargo, después de que ellos redactan ese fallo, y antes de que saliera públicamente, a Ricardo Martinelli sí lo indagaron, y a Ricardo Martinelli sí le impusieron una medida cautelar de tener que notificarse, una medida cautelar de que no puede salir del país,
país por cárcel. Entonces, efectivamente, sí se violó. Entonces, ¿qué es lo que dice el fallo? Es que él tiene principio de especialidad porque no le han impuesto ni una medida cautelar, porque no le han afectado sus derechos fundamentales, pero sí se lo afectaron. Entonces, esta es una reiteración más de que sí tiene principio de especialidad. ¿Qué pasa con este fallo y esa decisión de la fiscal de que el expresidente firme 2 veces al mes y de impedimento de salida? Bueno, ¿Deben retirarse? Es que sí, mira, lo que pasa es que el Ministerio Público de hoy tiene algunos fiscales, sobre todo los anticorrupción, que no le importa nada. Sí, eso no le importa ni la ley, ni el derecho, ni nada. Ellos son unas salvajes que están ellos ahí. tuvieron 5 años amamantándose de Varela y haciendo arbitrariedades, imponiendo detenciones preventivas arbitrarias. En el caso de Ricardo Martinelli, alterando toda la normativa jurídica con tal de hacerle daño y daño político. Sí. Pero debe pasar algo porque los fiscales se basan en una declaración que hizo un gringo de que Ricardo Martinelli ya no tenía principio de especialidad porque ya él había sido absuelto y todos sabemos que el juicio contra Ricardo Martinelli no se ha terminado. Él no ha sido absuelto de ninguna naturaleza. ¿Pero qué pasa? Debe usarse. Ahora no estamos hablando de una Debe carta usarse. de Debe un usarse. funcionario tal, y esto no es Estados Unidos, empezando Sí, por ahí. debe usarse a favor del principio de especialidad. Los fiscales, si fueran honestos, responsables, apegados al derecho, si quisieran hacer justicia de verdad, deberían tumbar tanto las indagatorias, que se le hicieron 2 en la Fiscalía Anticorrupción y en la Fiscalía contra el Crimen Organizado, y también tiene que echar para atrás las medidas cautelares y sobre todo esa medida de que todos los viernes él tiene que ir a firmar. Mientras que Varela, feliz de la vida. Y mira, y decía Ronnie que hablaba Ronnie del hospital de la ciudad hospitalaria. de la ciudad hospitalaria. No solamente fue ese hospital, fueron 7 hospitales. Bueno, el más. Amador Guerrero es una ruina. Y el Y hospital Nuevo de además Colón. varias ULAPs y varios centros de salud que solamente Haberlos tenido en este momento. porque Ricardo Martinelli empezó su construcción, Varela se sintió personalmente afectado en su ego, en su maldad, y impidió que se culminaran estas obras. Entonces, ahora que tenemos una pandemia y la cantidad de muertos que hemos tenido, ¿a quién se le puede atribuir? 4.500 muertos, que muchos de ellos podían haber encontrado una cama donde pasar o donde superar esta enfermedad. Así mismo es. Pero no la encontraron por la enfermedad de Juan Carlos Varela de querer acabar, yo creo que no con Ricardo Martinelli, de querer acabar con el país, porque estos panameñistas son como las plagas de Egipto, que llegaron al gobierno a acabar con todos. Tony. Mira, Fernando, le voy a volver a dar una explicación breve a la gente de qué es la especialidad. Ustedes nos escuchan a los abogados Ricardo Martinelli, al mismo Ricardo Martinelli, hablar de especialidad. Cuando Ricardo estaba detenido en los Estados Unidos ilegalmente, porque torcieron la ley con relación a que no hubo imputación, lo declararon reo rebelde. Cuando lo declararon reo rebelde, para poder justificar, inventaron 2 delitos. Inventaron los delitos de peculado para demostrarle a los gringos. Si usted le habla a un gringo de corrupción, ellos corren de una vez a meter preso hasta la mamá de ellos. Entonces presentaron 2 delitos que no tenían cómo sustentarlo. No había audito de Contraloría, mal podían acusarlo de esos delitos, pero era la causa de justificación. Por eso que a Harry Díaz, que tenía un maní en la cabeza, se le ocurre, le mandan 4 o 5 veces para atrás la solicitud de extradición porque no la sabía sustentar. En los Estados Unidos, estas cuestiones de interceptación, esto es pan de todos los días, es parte como subsisten esos gobiernos. Entonces, ¿qué resulta ser? En todos los juicios que se fueron dando, la pelea de los abogados, en caso, y nos dijo una juez, le dijo a Ricardo Martínez, yo estaba presente y Alejandro también, si usted sigue peleando, usted tiene la oportunidad de ganar este caso. Ella vio que no había nada, pero lamentablemente los tiempos, era demasiado tiempo detenido, no daban, eran 2 años más para poder seguir peleando, tomó una decisión, el mismo Ricardo, nos vamos para Panamá, nos vinimos para Panamá. ¿Qué resulta? Que para poder venir a Panamá se tenían que poner condiciones, y es lo que la gente hace referencia al tratado. Imagínense, la ley de la especialidad entre Panamá y los Estados Unidos data o es del año 1904. Sí, después del tratado Jaime I Varela, ese fue el segundo tratado que Correcto. Exactamente, y tú sabes eso, Fernando, porque esa es tu especialidad de las fechas y los eventos de nuestro país y del mundo. Entonces, ¿qué resulta ser? Bajo las condiciones que se traen,
a Ricardo se pusieron 4 condiciones. Uno, que solamente pudiese jugar por los 4 delitos. Los supuestos delitos, cuyas penas eran unas penas irrisorias, donde no existía una sola prueba de que Ricardo estuviese vinculado a ninguno de esos delitos. 2 delitos de peculado, que los inventaron, y sabían que lo habían inventado. 2, Ricardo tenía una condición médica que tenía que ser atendido, y ellos dijeron dónde se tenía que atender. Por eso a colación trajimos la semana pasada el caso del famoso doctor El Labrador, el perro que yo le digo Labrador, porque fue un perro, con relación como médico, lo que se atrevió a hacer. Yo como abogado, un cliente me manda a hacer, o alguien me manda a hacer algo contra mi cliente, o una persona, no lo hago. Simplemente ese es el libre albedrío, la libre decisión que tenemos los profesionales de verdad de tomar decisión de decir, yo no me voy a prestar para esta cosa. Y él lo atendió en un cuartucho y lo mandó porque la petición de Varela, porque que se muriera. Mira, no, nos confesó, ahora recordé, fuimos a una fiesta ahí que nos brindaron unas personas y dentro de esos había un funcionario de Varela. Ese funcionario de Varela, después que estaba hasta la zapatilla en guaro, yo mismo me encargaba de darle el guaro hasta que se emborrachó. Y ya empezó a delirar y a hablar con las cosas y empezó a confesar. Y nos dijo que el día que trajeron a Ricardo, tenían una pantalla grande en el Consejo de Seguridad, donde estaba Varela chupando y todo ese séquito de sinvergüenza que trabajaban para él, aplaudiendo todos los shows que estaban haciendo, porque la petición era humillarlo al máximo. Incluso eso llegó a como te expliqué la semana pasada, trajo como consecuencia que le dio un infarto ese día. Y está documentado, está acreditado en un electrocardiograma. Pero, ¿y dónde está? Porque Harry Díaz, bueno, y Jerónimo Mejía, que la verdad es que él es una vergüenza para el derecho, que fue el que dijo, no, se está muriendo, no, déjalo ahí. ¿Qué es eso? Entonces, la ¿Qué clase de justicia es la que tenemos en este sí, país? entonces, para cerrarte el tema, y lo otro era que venía bajo el principio de especialidad. Okay. ¿Qué es el principio de especialidad? Que usted puede tener 40 casos, pero el caso por el que pidieron su extradición y el país donde usted estaba lo conceden extradición, ya sea porque usted voluntariamente, en este caso Ricardo dijo, y existe la carta, quiero una rápida extradición. Y por eso se hizo. Todo eso que ellos estaban hablando payasadas con relación a ese tema son tonterías que no tienen cómo sustentar. Mira, ninguno sabe qué se hacía en los Estados Unidos. Nosotros íbamos a todas las audiencias. Y teníamos traductores que nos traducían porque en cierta forma éramos asesores de los abogados gringos. Entonces la especialidad que dice que usted no puede ser juzgado por ningún otro delito. Claro, porque es decir, la esencia de esto es que a ti no te pida extradición por algo y cuando llegues a tu país digan, no, es que también lo vamos a acusar por narcotráfico y lo vamos a fusilar. Y lo otro es que la pena de muerte no existe. O sea, tienen que comprometerse que no te pueden desmejorar absolutamente nada. Como ellos vieron y ellos se jugaban, se corrían a robo, que a Ricardo lo iban a condenar en ese juicio oral, cuando vieron el resultado, entonces se reciclaron y empezaron a hacer cosas, esto de los $100,000, el testigo que se presentó en un video y todas estas cosas dan claridad de que desesperadamente empezaron a hacer y empezaron a utilizar una famosa carta ilícita, porque lo que a mí más me molesta, y yo se lo he reclamado hasta el mismo señor procurador en algunas instancias o algunas veces que he podido, una vez que hablé con él y se lo dije, esta es una carta espuria, esta es una carta que apareció en el escritorio, imagínense, salieron los Varela Leaks, como Kenia Porcel salía enamorada con Varela ahí y ya no podía ocultar ese amor infinito que se profesaban de Margarita, de Sojar Margarita. La verdad es que las esposas y el esposo de esta señora... Son dos cachudos los dos, o sea, están yendo al cacho como unos alces. Pero lo que te digo es lo siguiente, entonces ellos agarran y dicen, ok, tenemos que vamos a hacer, esta gente no está ganando. El testigo era falso, mire, cuando yo vi el fallo de anulación, ¿cómo un tribunal va a ponderar un expediente que en la página 1 el señor que está declarando 8430-145, cuyo nombre ha sido revelado por él mismo, se quitó capucha, 1000 cosas que ahora vamos para atrás y le vamos a poner la máscara de nuevo? Sí. ¿Qué es lo que va a pasar, Alejandro? Le van a poner la máscara de nuevo, el disfraz, los guantes, las botas, le van a cambiar la voz y vamos a hacer un juicio como que no habíamos visto a nadie. Entonces, ellos no podían abrirle ninguna causa a Ricardo Martinelli. ¿Qué sucede? A Ricardo le tenían más de 12 causas abiertas y nosotros como abogados responsables presentamos la solicitud de que archivaran, porque es lo que procedía. Estamos firmando un tratado internacional. Panamá está echando el ridículo. Se han buscado a Heinemann que dice, yo creo, o sea, vamos a hacer una justicia creyendo, que yo creo. A mí me parece. Eso es ilógico, eso es un irrespeto a nuestra propia Constitución, sí, a las bases de esta República, al Código Procesal, al procesal penal, al Código Penal. O sea, esto es una violación flagrante a todo. Ese testigo dijo,
bajo el artículo 386 que dice toda persona tiene derecho a declarar en asuntos criminales, asuntos de policía, judicial, con la presencia de un abogado. Nunca tuvo ningún abogado si él se sentía víctima o afectado con este tema. Pero dice la norma que el 386, ese era el 22 fue el que les dije, discúlpenme, el 386 dice que está bajo juramento. Entonces el fiscal ese que yo siempre le menciono, cabeza de acerrín, dijo, le aceptó al tipo que él hablara en tercera persona hablando de él mismo. Del mismo. Entonces ese juramento de ese artículo anula absolutamente todo, fruto del árbol envenenado. De ahí empieza todo mal. En aquel entonces yo empecé a darle golpe a estos testimonios porque decía cosas que yo se lo dije de un principio. Y él sabe muy bien que yo he sido el que estaba encima de él toda la distancia con Alejandro Pérez desde el año 2014. Y él dice mentiras y eso lo han tomado como cierto. Sí. Un tribunal serio ni siquiera entra a considerar esta porquería de expediente, esta porquería de carpetilla, este híbrido jurídico, porque no tiene, aquí se aplicaba la ley, dice, yo estuvo preso un año, Ricardo lo debieron haber soltado el día siguiente que vino a Panamá. Entonces el sabio Jerónimo Mejía, irresponsable, para mí Mejía se sepultó cuando tomó esa decisión y dijo, si él lo condenan, le rebajamos un año. Sí. O sea, la ley pro reo, indubio pro reo, que lo favorable favorece al reo. Y eso que es experto en derecho penal. Experto en derecho procesal y penal. Porque yo lo que usted entiende es que los abogados tienen unos gurús aquí que a la hora de la hora son unas bestias. Le aplica una ley en contra de Ricardo Martínez. Y ya todo eso es vicio. Por eso es que el fallo de la mesa de trabajo, que las detenciones fueron ilegales. Ellos para declarar arbitraria, dice. Arbitraria. Dice arbitraria. Ahí habla de que para ser reo rebelde, tú tienes que haber sido imputado. Porque claro, te habla del imputado. En el código, tú tienes diferentes nombres. Investigado, cuando te formulan imputación, eres imputado. Cuando eres procesado, en el otro eres sumariado, en el otro, al final eres condenado. Sí. O sea, tienes una cantidad de etapas que tienen un nombre en particular. Y eso es lo que siempre peleamos, de que eso no se saltara. Es que el Código Procesal Penal lo dice con mucha claridad en el artículo 280. No puede haber juicio sin formulación de cargos, sin imputación. No sabes por qué te están... Exacto. Y la imputación es tan importante que es el único momento procesal en el cual te vinculan al proceso. Y ahí tú conoces los cargos, tienes el derecho a revisar las pruebas y, por supuesto, a tener un abogado. Mira, en ese fallo de la Comisión de Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, dice que Ricardo Martinelli, su detención en los Estados Unidos y en Panamá fue arbitraria, pero además de eso, no tuvo la oportunidad de que lo defendieran realmente. Hicieron lo que le dio la gana con todos esos procesos. Bueno, y esa es la realidad, ¿no? Y aquí estamos... disculpen, Fernando, pese a todo eso, se atrevieron a indagarlo en el caso New Business, se atrevieron a indagarlo en el caso de Odebrecht. Todas esas actuaciones son ilegales, deben ser declaradas nulas. Por eso es que yo no he parado de meter en cada expediente, cada fallo, cada prueba, cada advertencia, porque yo se lo advertí a cada uno. Y le mandé una advertencia al señor procurador para que estuviese anuente de qué estaban haciendo esos fiscales. Yo pedí y he hecho una solicitud formal, imagínate tú, que todos esos fiscales barelistas, porque está probado cómo se vendieron, cómo malusaron la justicia, cómo pisotearon a sus compañeros, cómo pisotearon esa institución. ¿Qué hacen sentados ahí? ¿Expertos en qué? Oye, y los Varela League es una prueba fehaciente de la intromisión de Varela, de Eugenia Porcel, de todos esos fiscales anticorrupción, un proceso que no tenían por qué de estar metidos. Entonces yo pienso, mira, la detención es arbitraria, este juicio, la fecha, todo. Hay una conspiración de la misma gente contra Ricardo Martinelli que lo quieren detener. Sí. Lo quieren detener porque todo el mundo sabe el camino hacia dónde va. Claro. Bueno, señores, lo que teníamos que contarles en la noche de hoy. Alejandro, saludos a alguien. Sí, a Rita en Don Bosco, a Julia Villarreal en PC, a Ruth y Chiqui en San Francisco, a Judith en San Pedro, a Mirta de La Guardia, aquí en Panamá, en San Francisco, a Nubia en Las Acacias
y a Mirtia Borisov en Juan Díaz. Bueno, yo voy antes con Mayra Santos hasta Santiago, que ella me recuerda, lo mismo que pasó con los hospitales en Panamá, pasó con los hospitales en el Tigre de los Amarillos, nada, y lo dejaron tirado igual que el de La Mata. Y Tengo que también- mandarle saludos a Analida Brin, Eric Ciel, Dídimo Sierra Ayarza y Don Ronnie, que usted la lista siempre es larga. Bueno, sí, a mí cada día se me agregan más personas, a veces me da pena porque se me olvida. A José Manuel, el niño José Manuel, mi sobrino, a Juan Castañeda, Chilis Castañeda, a su mamá, Jessica Canto, especialmente a la bebé de Jessica Kimi, que estaba de cumpleaños. Feliz cumpleaños la bebé, sí. A Pellín, a Adela, a Rubo Alvarado y Juan David, a Oliver, mi amigo Oliver Gómez, a Neira Alma Jiménez, que también está de cumpleaños, a mi amigo Ávila, del periodista, uno de los mejores periodistas del Panamá América, a Dair Concepción, mi amigo, a mi madre, a Ana Cristina González, a la señora Ana Los Andes, a Chino Burgo, a Justi, a María Cristina y a María Guadalupe, a Alma Cortés, a Abril, a Georgina, a la señora Marta de Martinelli, a Gassi Wacket, a Ray, a Cristi y a Guillermo, a Ana Medina, a Gaby y a Mariela, que siempre están en sintonía y son personas. Se me pasa un pocotón de gente, pero Sí. en las correderas de los días de trabajo no es posible Así es. cumplir. Y a todos ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos miércoles a miércoles aquí en Next Canal 21.